Siempre fue la hija olvidada, hasta que un día desapareció sin avisar. Un año después, una llamada llena de lágrimas lo cambió todo. El aire de Medellín se sentía pesado aquella tarde, mucho más que el equipaje que Lucía arrastraba, hacia la puerta. A sus 38 años, con el cabello recogido en un moño desprolijo y el rostro marcado por noches sin dormir, ella sabía que no había vuelta atrás. En el silencio de su pequeño apartamento, su hijo Matías, de apenas 6 años, la observaba con esos ojos que guardaban preguntas que no se atrevía a formular. «¿Estás segura, mami?», preguntó finalmente, su voz pequeña haciendo eco en el espacio casi vacío. Lucía asintió, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Completamente seguro, mi amor. Buenos Aires será nuestra nueva aventura». No. Le contó que detrás de cada aventura hay una herida. No le explicó cómo durante toda su vida había sido la sombra de Camila, su hermana menor. Cómo en cada cumpleaños los regalos de Camila eran más grandes. Cómo en cada discusión familiar su opinión pesaba menos. Cómo incluso ahora, a sus 34 años, Camila seguía siendo la niña de papá y mamá. La gota que derramó, el vaso había llegado 3 semanas atrás, durante la cena dominical en casa de sus padres. Entre plato y plato, entre sonrisas forzadas y conversaciones superficiales, su madre había anunciado lo que para Lucía fue la traición final. «Hemos decidido que Camila se quedará con el apartamento familiar después de que nos mudemos a la casa de la playa», dijo su madre con naturalidad, como quien comenta el clima. «También le daremos nuestros ahorros para que pueda expandir su negocio. Y mi auto, por supuesto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie miró a Lucía. Nadie notó cómo sus nudillos se volvían blancos alrededor del tenedor, ni cómo sus ojos se nublaban. En ese momento, sintió que se volvía completamente invisible, como si el aire la atravesara, como si ella fuera un fantasma en su propia familia. «¿Qué hay de Lucía?», preguntó su padre, en un tono que sugería que la pregunta era más por obligación que por genuino interés. Su madre agitó la mano en el aire, como espantando un insecto molesto. «Lucía tiene su vida hecha», respondió con un desdén mal disimulado. «Camila necesita más apoyo. Siempre lo ha necesitado». Esa noche, mientras conducía de regreso a casa con Matías dormido en el asiento trasero, Lucía tomó una decisión. Se negaba a seguir siendo el premio de consolación en la vida de sus padres. Se negaba a que su hijo creciera, viendo cómo su madre era constantemente menospreciada. Se negaba a seguir esperando un reconocimiento que nunca llegaría. 2 días. Después vendió su auto. Una semana después renunció a su trabajo en la clínica dental. Y 3 semanas después, aquí estaba con 2 maletas, un niño somnoliento y un boleto de avión que prometía una nueva vida en Buenos Aires, lejos de las sombras de Medellín, lejos de ser la hija olvidada. Mientras cerraba la puerta de su apartamento por última vez, Lucía no miró atrás, no llamó a sus padres para despedirse, no le dijo a Camila que se iba. El silencio sería su última declaración, su forma de gritar lo que nunca había podido decir con palabras. «Va a estar todo bien, mi amor», le susurró a Matías mientras subían al taxi que los llevaría al aeropuerto. «A veces, para encontrarnos necesitamos perdernos primero». Buenos Aires los recibió con un frío inusual para septiembre. Las calles, empedradas del barrio de San Telmo, donde habían alquilado un pequeño apartamento, resonaban bajo sus pasos mientras exploraban su nuevo entorno. Matías, con la adaptabilidad propia de los niños, pronto encontró amigos en el parque cercano y palabras nuevas para su vocabulario. Lucía, por su parte, encontró trabajo en una clínica dental no muy diferente a la que había dejado en Medellín, aunque aquí era solo una asistente y no la higienista dental certificada que había sido en Colombia. El sueldo era menor, las horas más largas, y a menudo volvía a casa con los pies hinchados y la espalda adolorida. Pero había una libertad en ese cansancio que nunca había sentido antes. Por primera vez en su vida, sus decisiones eran completamente suyas, sin la sombra de las expectativas familiares, sin las comparaciones constantes con Camila, sin la mirada de decepción de su madre. Los primeros meses fueron un equilibrio precario entre la euforia de la independencia
y el peso de la soledad. Las noches eran especialmente difíciles, cuando Matías dormía y el silencio del pequeño apartamento se hacía demasiado denso. En esos momentos, Lucía se permitía dudar. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era justo alejar a Matías de sus abuelos, de su tía, de todo lo que conocía? Pero luego recordaba cómo su madre siempre había favorecido a Camila, cómo su padre nunca había intervenido, cómo toda su vida había girado en torno a ser la segunda opción, la hija menos brillante, menos interesante, menos digna de atención. No, se decía a sí misma, no podía permitir que Matías creciera viendo a su madre ser constantemente menospreciada. No podía permitir que aprendiera que el amor familiar era algo que se debía ganar, no algo que se recibía incondicionalmente. Cuando pasaron 3 meses sin noticias de su familia, Lucía se dio cuenta de que habían cumplido exactamente lo que ella esperaba. No la echaban de menos, no se habían molestado en buscarla, en llamarla, en preguntar dónde estaba o si estaba bien. Era como si hubiera dejado de existir para ellos en el momento en que cerró la puerta de su antiguo apartamento. Esa confirmación, aunque dolorosa, fue también liberadora. Si ellos podían vivir sin ella, ella también podía vivir sin ellos. Y lo estaba haciendo día a día, construyendo una nueva vida, en una ciudad que comenzaba a sentirse como suya. Fue en el 6º mes cuando conoció a Elena, una compatriota colombiana que trabajaba en la panadería cercana a su apartamento. Elena, con su risa fácil y su curiosidad genuina, fue la primera persona en Buenos Aires que le preguntó a Lucía sobre su historia, no por educación, sino por verdadero interés. ¿Y tu familia? ¿No te extrañan?, preguntó Elena una tarde, mientras compartían un café en la pequeña terraza de la panadería. Lucía sonrió con amargura. Para extrañar a alguien, primero hay que notar su presencia, respondió, sorprendiéndose a sí misma por la honestidad de sus palabras. Elena no juzgó, no ofreció consejos no solicitados, no minimizó su dolor, simplemente escuchó, y esa escucha fue un bálsamo para el corazón de Lucía. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía realmente. A veces, las familias que formamos son más fuertes que las que nos tocaron, dijo Elena finalmente. Y parece que tú estás formando una buena aquí, y así era. Poco a poco, Lucía y Matías estaban construyendo una red de amigos, de conocidos, de personas que los valoraban por quienes eran, no por cómo se comparaban con otros. Matías florecía en su nueva escuela, mostrando talentos que en Medellín habían pasado desapercibidos, y Lucía, lentamente, comenzaba a reconocer a la mujer que veía en el espejo cada mañana, una mujer fuerte, una mujer capaz, una mujer que merecía ser vista. El primer año en Buenos Aires pasó como un suspiro, marcado por pequeñas victorias y descubrimientos cotidianos. Lucía había sido ascendida a higienista dental en la clínica, recuperando el estatus profesional que había tenido en Medellín. Matías había aprendido a jugar al fútbol y ahora formaba parte de un equipo infantil local, sus fines de semana llenos de partidos y risas. La vida tenía un ritmo diferente aquí, más sosegado en algunos aspectos, más intenso en otros. Buenos Aires era una ciudad que nunca dormía del todo, siempre con un tango sonando en alguna esquina, siempre con el aroma del café recién hecho flotando en el aire. Y ellos, poco a poco, se habían convertido en parte de ese ritmo. Fue un martes cualquiera cuando el teléfono sonó. Lucía estaba en la cocina, preparando la cena mientras Matías hacía sus deberes en la mesa del comedor. El número que apareció en la pantalla tenía el prefijo de Colombia, pero no lo reconoció inmediatamente. «¿Hola?», contestó, con ese ligero acento argentino que había comenzado a colorear sus palabras. Hubo un silencio al otro lado de la línea, luego un sollozo ahogado. «Lucía», la voz de su padre sonaba quebrada, irreconocible. «¿Eres tu hija?». El cucharón que sostenía se detuvo a medio camino entre la olla y el plato. Un año entero sin noticias. Y ahora esto. Un año entero construyendo una vida lejos de ellos. Y ahora su padre la llamaba hija, como si la palabra no hubiera perdido su significado mucho tiempo atrás. «Sí, soy yo», respondió finalmente, su voz más fría de lo que pretendía. «Otro».
Sollozo, más desgarrador que el primero. Gracias a Dios, dijo su padre. Te hemos estado buscando por todas partes. Tu madre está enferma, Lucía, muy enferma. El mundo pareció detenerse por un momento. Lucía se apoyó contra la encimera de la cocina, sintiendo cómo sus piernas amenazaban con ceder bajo su peso. ¿Qué tiene?, preguntó, odiándose por la preocupación que inmediatamente invadió su pecho. Cáncer, respondió su padre, la palabra cayendo como una piedra en un estanque tranquilo. Cáncer de mama, en etapa avanzada. Los médicos no son optimistas. Lucía cerró los ojos, intentando procesar la información. Su madre, esa mujer que siempre había parecido invencible en su frialdad, ahora luchaba contra algo mucho más grande que ella. Algo que no discriminaba entre madres amorosas y madres que preferían a una hija sobre otra. Lo siento, dijo finalmente, porque no sabía qué más decir. Ella te ha estado buscando, Lucía. Desde que te fuiste, contrató detectives, pero cambiaste tu número y nadie en tu antiguo trabajo sabía dónde estabas. Ha sido un infierno. Las palabras no encajaban con la realidad que Lucía había construido durante el último año. En su narrativa, ella había desaparecido y nadie la había extrañado. En su narrativa, su ausencia había sido tan poco notable como su presencia. ¿Por qué me buscaba?, preguntó, incapaz de contener la incredulidad en su voz. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Porque eres su hija», respondió finalmente su padre, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Y porque tiene miedo de irse sin pedirte perdón». La palabra perdón resonó en los oídos de Lucía, como un eco lejano. ¿Perdón por qué exactamente? ¿Por una vida de favoritismo? ¿Por ignorarla sistemáticamente? ¿Por tratarla como si fuera invisible? No sé si puedo, dijo honestamente. No sé si puedo volver a Medellín y fingir que todo está bien. No, te estoy pidiendo que finjas nada, respondió su padre. Y por primera vez, Lucía escuchó una fuerza en su voz que nunca antes había percibido. Te estoy pidiendo que vengas a enfrentar la verdad. Todos hemos cometido errores, Lucía. Todos merecemos la oportunidad de arrepentirnos. Después de colgar, Lucía se quedó inmóvil en la cocina, el cucharón olvidado en su mano, la olla burbujeando sin supervisión. Matías la miraba desde la mesa, sus ojos llenos de preguntas que no se atrevía a formular. ¿Era el abuelo?, preguntó finalmente, su voz pequeña en el silencio del apartamento. Lucía asintió, incapaz de encontrar palabras por un momento. Sí, mi amor, era el abuelo, y parece que vamos a tener que volver a Medellín por un tiempo. ¿Por qué? Una pregunta simple, con una respuesta compleja. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que a veces el perdón es más importante que el orgullo? ¿Cómo explicarle que a veces necesitamos enfrentar nuestro pasado para poder seguir hacia el futuro? ¿Por qué?, respondió lentamente, buscando las palabras adecuadas. A veces las personas que nos lastiman también son las que más necesitan nuestro amor. El vuelo a Medellín fue turbulento, una metáfora demasiado obvia de lo que Lucía sentía. Por dentro, Matías dormía a su lado, ajeno a la tormenta emocional que azotaba a su madre. A través de la ventanilla, las nubes parecían montañas infranqueables, recordándole a Lucía todos los obstáculos que había tenido que superar para llegar a este punto. No había informado a nadie más que a su padre sobre su llegada. No quería un comité de bienvenida. No quería falsas sonrisas y abrazos vacíos. Solo quería ver a su madre, hablar con ella, y luego decidir qué hacer con el resto de su vida. El aeropuerto José María Córdoba estaba igual que siempre, como si el tiempo se hubiera detenido en Medellín, mientras en Buenos Aires, la vida de Lucía avanzaba a pasos agigantados. El aire caliente y húmedo los recibió al salir de la terminal, tan diferente del otoño fresco que habían dejado atrás. Su padre los esperaba junto a un taxi, su figura encorvada y envejecida, casi irreconocible. Cuando la vio, sus ojos se llenaron de lágrimas y extendió los brazos en un gesto que parecía pedir permiso, más que exigir un abrazo. Lucía dudó solo un instante antes de acercarse y permitir que esos brazos la envolvieran. El olor familiar de la colonia de su padre, el calor de su cuerpo,
la forma en que su barba raspaba ligeramente contra su mejilla. Todo era igual, y al mismo tiempo completamente diferente. «Gracias por venir», susurró él en su oído. «Gracias por darnos esta oportunidad». El trayecto hasta la casa familiar fue silencioso, interrumpido solo por las preguntas ocasionales de Matías sobre los edificios y paisajes que veía por la ventana. Lucía se sorprendió al notar cuánto había cambiado la ciudad en solo un año. O quizás era ella la que veía todo con otros ojos ahora. La casa estaba igual que en sus recuerdos, con el mismo jardín delantero bien cuidado, las mismas cortinas, blancas en las ventanas, el mismo camino de piedras que llevaba hasta la puerta principal. Pero había algo diferente en el ambiente, una quietud que no recordaba, como si la casa contuviera la respiración, esperando. Su madre estaba en la sala, sentada en su sillón favorito junto a la ventana. La enfermedad la había transformado. Su cabello, antes negro y abundante, ahora era escaso y blanco. Su rostro, antes lleno y expresivo, ahora estaba hundido y pálido. Su cuerpo, antes robusto y enérgico, ahora parecía frágil bajo la bata de casa. Pero sus ojos, esos ojos que siempre habían mirado a Lucía con una mezcla de decepción y resignación, ahora brillaban con una emoción que ella no supo identificar de inmediato. «Mi niña», susurró su madre, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. «Mi niña ha vuelto». Lucía se acercó lentamente, cada paso un esfuerzo consciente. Se arrodilló junto al sillón, tomando esa mano frágil entre las suyas, sintiendo los huesos bajo la piel traslúcida. «Estoy aquí», dijo simplemente porque no sabía qué más decir. Su madre acarició su rostro con dedos temblorosos, como si quisiera memorizar cada línea, cada curva. «Has cambiado», murmuró. «Hay algo diferente en ti». «Buenos Aires me cambió», respondió Lucía. «O quizás simplemente me permitió ser quien siempre fui». Su madre asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. «Siempre fuiste la fuerte», dijo con una sonrisa triste. «Siempre fuiste la que no necesitaba que la salvaran. Y quizás por eso te fallé más a ti». Las palabras, tan simples y directas, golpearon a Lucía con la fuerza de una revelación. Durante toda su vida había interpretado la falta de atención de su madre como una preferencia por Camila, como una confirmación de su propia insignificancia. Nunca había considerado que podría ser lo contrario, que su madre la veía tan capaz, tan independiente, que creía que no necesitaba el mismo nivel de apoyo que su hermana. No era una excusa, por supuesto. No borraba años de sentirse invisible, de sentirse menos querida, pero ofrecía una perspectiva que Lucía nunca había contemplado. «Te he echado tanto de menos», continuó su madre, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas, hundidas, cada día sin saber dónde estabas, si estabas bien, si nos odiabas. «Fue una tortura». «No los odiaba», respondió Lucía honestamente. «Solo necesitaba encontrarme a mí misma lejos de aquí, lejos de ser la sombra de Camila». Su madre cerró los ojos como si las palabras le causaran un dolor físico. «Lo sé», admitió, «y esa es mi mayor vergüenza, que te hice sentir así, que no vi lo que estaba haciendo, que necesitaste irte hasta el otro lado del continente para poder respirar». En ese momento, Matías entró corriendo a la sala, rompiendo la tensión del momento. Se detuvo al ver a la mujer desconocida en el sillón, de repente tímido y cauteloso. «¿Es la abuela?», preguntó en voz baja, acercándose a Lucía. Ella asintió, atrayéndolo hacia sí. «Sí, mi amor, es la abuela. ¿Quieres saludarla?». Matías se acercó con cautela, estudiando el rostro demacrado de la mujer, con la curiosidad natural de un niño. «Hola, abuela», dijo finalmente, ofreciendo una pequeña sonrisa. La expresión de su madre al ver a su nieto por primera vez en más de un año fue algo que Lucía sabía que nunca olvidaría. Había amor allí, puro y simple, sin expectativas ni condiciones. El tipo de amor que Lucía siempre había deseado para sí misma. «Hola, mi tesoro», respondió su madre abriendo los brazos. «¿Me darías un abrazo?». Sin dudarlo, Matías se acercó y se dejó envolver en ese abrazo frágil pero lleno de amor. Y mientras los observaba, Lucía sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar, lenta y dolorosamente,
como un hueso mal soldado que necesita romperse de nuevo para curarse correctamente. Los días en Medellín se convirtieron en semanas y las semanas en un mes. La enfermedad de su madre avanzaba inexorablemente, pero había buenos días entre los malos, momentos de lucidez y conexión que Lucía atesoraba como piedras preciosas encontradas en la arena. Camila había aparecido al día siguiente de su llegada, sus ojos rojos de tanto llorar, su rostro una máscara de culpa y arrepentimiento. El reencuentro había sido difícil, lleno de silencios incómodos y palabras no dichas, pero poco a poco, palabra a palabra, las hermanas comenzaron a reconstruir lo que se había roto hace tanto tiempo. Nunca quise ser la favorita, confesó Camila una tarde mientras compartían un café en la cocina, su madre dormida en la habitación contigua. Me sentía tan atrapada como tú, solo que en un papel diferente. Siempre la necesitada, siempre la frágil, siempre la que no podía valerse por sí misma. Lucía la miró, realmente la miró por primera vez en mucho tiempo. Vio el cansancio en sus ojos, las arrugas prematuras en su frente, la tensión en sus hombros, y entendió que el favoritismo de sus padres había sido una trampa para ambas, para Lucía, convirtiéndola en invisible, para Camila, convirtiéndola en dependiente. Nunca te culpé a ti, respondió Lucía después de un momento. Nunca pensé que fuera tu culpa. Camila sonrió tristemente. Lo sé, y eso lo hace aún peor, porque yo tampoco hice nada para cambiar las cosas. Te vi desaparecer poco a poco y no dije nada. En ese momento, algo cambió entre ellas. No fue un perdón explícito, ni una promesa de futuro. Fue simplemente un reconocimiento mutuo de la verdad, sin adornos ni excusas. Y en esa verdad, encontraron un terreno común sobre el cual comenzar a construir. Los días se establecieron en una rutina centrada en el cuidado de su madre. Lucía, con su experiencia en el ámbito médico, se encargaba de coordinar los tratamientos, de hablar con los doctores, de asegurarse de que su madre recibiera la mejor atención posible. Camila se ocupaba de la logística diaria, comidas, medicamentos, visitas. Su padre, por su parte, estaba siempre presente, sosteniendo la mano de Mies Ondesien, su esposa, durante las noches difíciles, leyéndole cuando sus ojos estaban demasiado cansados para hacerlo ella misma. Y en medio de toda esa dinámica familiar redescubierta, Matías florecía. Adoraba a su abuela, pasando horas junto a su cama contándole historias sobre Buenos Aires, sobre su equipo de fútbol, sobre sus amigos. Había desarrollado una relación especial con su abuelo, quien le enseñaba a jugar ajedrez y le contaba historias de cuando Lucía era pequeña. Y con Camila. Con Camila había encontrado a una tía que lo adoraba sin reservas, que lo llevaba al parque, que le compraba helados a escondidas, que le enseñaba palabras en inglés que había aprendido en sus viajes. Una tarde, mientras Lucía observaba a su hijo jugar en el jardín con Camila, su padre se sentó a su lado en el porche. «Nunca te he pedido perdón», dijo después de un momento de silencio compartido. «No como debería». Lucía lo miró, sorprendida por la repentina declaración. «No es necesario», comenzó a decir, pero su padre la interrumpió con un gesto. «Sí, lo es», insistió con una firmeza inusual en él. «Fallé como padre, Lucía. Vi lo que pasaba y no hice nada. Me dije a mí mismo que tu madre sabía lo que hacía, que tú eras fuerte, que estarías bien. Me dije mil excusas para no enfrentar la verdad, que estábamos dañándote con nuestro comportamiento». Lucía sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero las contuvo. Durante toda su vida había esperado este reconocimiento, esta validación de su dolor. Y ahora que llegaba, descubría que no era la cura mágica que había imaginado. El dolor seguía ahí, las heridas seguían siendo reales, pero había algo liberador en escuchar la verdad, en no tener que fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. «Gracias», dijo simplemente, porque no había mucho más que decir. Su padre tomó su mano entre las suyas, un gesto tan inusual que por un momento Lucía no supo cómo reaccionar. «Estoy tan orgulloso de la mujer en la que te has convertido», dijo con voz quebrada. «Tan orgulloso de tu fuerza, de tu independencia, de cómo cuidas a Matías, y siento tanto no habértelo dicho antes,
no habértelo demostrado cada día de mí no desde tu vida. Esa noche, mientras ayudaba a su madre a prepararse para dormir, Lucía se encontró pensando en Buenos Aires, en la vida que había construido allí, en la libertad que había encontrado lejos de Medellín. No era una vida perfecta, pero era suya, construida con decisiones propias, con sacrificios propios, con triunfos propios. ¿En qué piensas?, preguntó su madre, notando su mirada distante. En Buenos Aires, respondió honestamente. En la vida que tengo allí. Su madre asintió lentamente. Es donde perteneces ahora, dijo con una claridad sorprendente para alguien en su estado. Lo veo en tus ojos. Hay una luz allí que no estaba antes. Pero no puedo irme, protestó Lucía. No ahora con tu enfermedad. Su madre tomó su mano, apretándola con la poca fuerza que le quedaba. Mi enfermedad no tiene cura, mi niña. Los doctores han sido claros, pero estos días contigo, con Matías, han sido un regalo que no esperaba recibir. Y ahora necesito que me prometas algo. Lucía esperó, sintiendo que lo que venía cambiaría algo fundamental entre ellas. Prométeme que volverás a Buenos Aires, continuó su madre, que seguirás construyendo esa vida que te hace brillar, que no dejarás que el pasado, nuestros errores, te aten a un lugar donde no eres completamente feliz. Las lágrimas que Lucía había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Pero no quiero dejarte, admitió, sintiendo como si tuviera 8 años otra vez, pequeña y vulnerable. Su madre sonrió, esa sonrisa que alguna vez había sido la luz guía de la infancia de Lucía. No me estás dejando, aseguró, me estás llevando contigo, en tus recuerdos, en tu corazón, en la forma en que miras a Matías con ese amor incondicional que yo no supe darte, en la forma en que has aprendido a ser una mujer fuerte e independiente, a pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Y en ese momento, en esa habitación silenciosa con olor a medicamentos y a nostalgia, Lucía entendió algo fundamental. El perdón no era borrar el pasado, ni fingir que las heridas nunca existieron. El perdón era reconocer el dolor, nombrarlo, y luego decidir no dejar que definiera el futuro. 2 semanas después, Lucía y Matías abordaron un avión de regreso a Buenos Aires. No fue una despedida fácil. Hubo lágrimas, promesas de llamadas frecuentes, planes para visitas futuras. Pero también hubo paz, una paz que Lucía nunca había sentido antes en relación con su familia. Mientras el avión despegaba, Matías pegó su nariz a la ventanilla, observando cómo Medellín se empequeñecía bajo ellos. «¿Volveremos a ver a la abuela?», preguntó con la inocencia propia de su edad. Lucía lo abrazó, apoyando su mejilla contra el cabello suave de su hijo. «No lo sé, mi amor», respondió, honestamente, «pero lo importante es que ahora ella vive también en nuestros corazones». Y mientras el avión atravesaba las nubes, Lucía pensó en el viaje que había hecho, no solo de Medellín a Buenos Aires y de vuelta, sino el viaje interior que había transformado a la hija invisible en una mujer plena, segura de su valor, capaz de perdonar sin olvidar, de amar sin condiciones, de construir puentes donde antes había muros. Buenos Aires la esperaba con sus calles empedradas, con el aroma del café recién hecho, con esa vida que había construido desde cero. Y Medellín quedaba atrás, no como un lugar de dolor olvidado, sino como una parte integral de su historia, con cicatrices que ya no dolían tanto, con recuerdos que ya no pesaban tanto. Por primera vez en su vida, Lucía se sentía completa, sin necesidad de la validación de nadie más que de sí misma, y esa, quizás, era la mejor forma de honrar tanto su pasado como su futuro. Cuando el avión aterrizó en Buenos Aires, el aire fresco de la ciudad le dio la bienvenida como un viejo amigo. Elena los esperaba en el aeropuerto, con esa sonrisa cálida que había sido uno de los primeros gestos de amistad que Lucía había recibido en esta tierra extranjera, que ahora llamaba hogar. «¿Cómo fue todo?», preguntó Elena mientras los ayudaba con el equipaje. Lucía pensó un momento antes de responder. ¿Cómo resumir todo lo que había vivido en ese mes en Medellín? ¿Cómo explicar las transformaciones sutiles pero profundas que habían ocurrido dentro de ella? Fue sanador, dijo finalmente. Doloroso, pero sanador. Y mientras caminaban hacia la salida, con Matías corriendo adelante, ansioso por volver a su apartamento, a su escuela, a sus amigos,
Lucía supo que había tomado la decisión correcta. El distanciamiento había sido necesario, pero también lo había sido el regreso, para cerrar círculos, para abrir nuevos caminos, para entender que el valor propio no depende de la validación externa, sino de la capacidad de reconocerse a una misma. Esa noche, después de acostar a Matías, Lucía se sentó en el pequeño balcón de su apartamento, observando las luces de Buenos Aires brillar como estrellas terrenales. Sacó su teléfono, y por primera vez desde que había llegado a Argentina, marcó voluntariamente el número de su casa en Medellín. «Aló», la voz de su padre sonaba cansada pero alerta. «Hola, papá», respondió Lucía, sintiendo una calma que nunca antes había experimentado al hablar con él. «Solo quería decirte que llegamos bien, y que los quiero». El silencio al otro lado de la línea se llenó de emociones no dichas, de años de distancia emocional, de arrepentimientos y esperanzas. «Nosotros también te queremos, hija», respondió finalmente su padre, su voz firme a pesar de la emoción contenida, más de lo que nunca pudimos demostrar. Y mientras la conversación fluía, natural y honesta como nunca antes, Lucía entendió que el verdadero viaje nunca había sido geográfico, sino emocional, de la invisibilidad al reconocimiento, del resentimiento al perdón, de la dependencia a la autonomía. Buenos Aires le había dado la distancia necesaria para encontrarse a sí misma. Medellín le había dado la oportunidad de hacer las paces con su pasado, y ahora, en el espacio entre ambas ciudades, Lucía había encontrado finalmente su lugar en el mundo, un lugar que no dependía de coordenadas geográficas, sino de la certeza interior de su propio valor, un lugar que nadie más podía otorgarle o quitarle, un lugar que finalmente era completamente suyo.